Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, David, y saludos a todos los que nos ven. Gracias Rodolfo por tu participación. Vamos a comentar, digamos, un proyecto de ley y un proyecto de ley, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Por un lado, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿Con qué objetivo? A ver, la Comisión Especial para elegir a la Junta Nacional de Justicia es actualmente presidida por el Defensor del Pueblo, ¿no? Lo que plantea Muñante es que en caso de ausencia del Defensor del Pueblo, la Comisión Especial sea presidida por el presidente del Tribunal Constitucional. Y por otro lado, el presidente del partido político Avanza País, Aldo Borrero, le ha enviado un proyecto de ley a la vocera parlamentaria Adriana Tudela con un texto que plantea que la comisión especial a cargo del concurso público de magistrados de la Junta Nacional de Justicia esté liderada por el presidente del TC y no por el defensor del pueblo como estipula la actual norma. O sea, Muñante propone que si es que en algún momento no hay defensor, que sea el presidente del TC quien presida esta comisión, que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y ya Avanza País quiere ir un paso más allá y decir no, que ya no sea el defensor del pueblo en ningún caso, que siempre sea el TC. Y bueno, Borrero ha defendido su iniciativa argumentando que el nuevo defensor del pueblo no es la persona idónea para liderar el concurso público para la nueva Junta Nacional de Justicia. O sea, en resumen, Renovación Popular y Avanza País plantean que no sea el defensor del pueblo quien presida la comisión para elegir a los miembros de la Junta, sino que la presida el presidente del TC, a quien también eligió este Congreso. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre estos, perdón, sobre estos dos, o sobre este proyecto y este otro proyecto de proyecto, digamos? Sobre el anteproyecto, digamos, finalmente. Ajá. Bueno, en principio creo que esta propuesta debemos ubicarla en el contexto de lo que está sucediendo hace algún tiempo ya en el Parlamento. El Parlamento, especialmente algún sector político representado en el Parlamento, tiene como misión buscar un empoderamiento del Congreso de la República dentro del régimen político. Un empoderamiento que muchas veces está significando ir en desmedro de otros poderes del Estado o de otros organismos constitucionales autónomos. Y el riesgo de plantear este empoderamiento excesivo en desmedro de otras instituciones del Estado, lo que está ocasionando es un riesgo que pone en peligro la estabilidad o el equilibrio de poderes que debe regir el sistema democrático. Ese es el gran riesgo. En la lógica de este sector político en el Parlamento, la mejor forma de regular el ejercicio del poder es empoderar al Parlamento con más funciones, más atribuciones frente a otros poderes y organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, esta iniciativa no debe estar aislada de otras que han planteado. Por ejemplo, el hecho de que al reducir el mandato de los titulares de los organismos electorales, Ujú. es una forma también de empoderar al Parlamento dentro del funcionamiento del régimen democrático. Otra propuesta también en este camino de empoderamiento del Congreso de la República y los riesgos que esto conlleva era someter a acusación constitucional a los titulares también de los organismos electorales, Ujú. como una vía alternativa para separarlos del cargo. No obstante, es cierto que en este caso específico había una recomendación del Tribunal Constitucional en ese sentido. Sin embargo, en el contexto actual, lo que buscaba era un sometimiento político de las autoridades electorales al Parlamento, porque al último la mayoría parlamentaria iba a definir la permanencia o no de los titulares de los organismos electorales. Luego también, en esta misma línea de empoderamiento del Congreso de la República, se propuso reducir también el número de votos necesarios en el Parlamento para remover a las altas autoridades. ¿No es cierto? Entonces, toda esta serie de proyectos, e inclusive uno que se me está pasando por alto, el que comentamos hace algunas semanas, respecto también a someter a juicio político a los gobernadores regionales Así y a es. interpelación. Es también una búsqueda de empoderamiento del Congreso frente a los gobiernos subnacionales. Entonces, esta lógica me parece de algún sector político del gobierno de empoderar el Parlamento en desmedro de otros poderes del Estado
o organismos constitucionales autónomos, lo que va a traer como riesgo es el debilitamiento del funcionamiento democrático y el natural peso y contrapeso que debe existir en el sistema político democrático. Creo que eso como comentario general. Ahora, respecto a la propuesta en concreto, sin duda responde a criterios inmediatistas y a la composición actual de las fuerzas políticas. Sin duda, cuando había una defensora del pueblo interina o encargada del despacho, y es por eso la versión inicial del proyecto de ley que tú mencionaste, era que lo asuma la presidencia de la comisión especial que va a elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional, porque había una defensora encargada. Sin embargo, hoy que ya hay un defensor del pueblo electo políticamente, sin duda, ahora ese sector que está en contra de este defensor del pueblo, o que votó en contra de la elección de este defensor del pueblo, ahora está promoviendo una iniciativa de otra naturaleza, que ya sea el presidente del Tribunal Constitucional. Esta nueva opción que se vincula con la otra, con el proyecto que ya se presentó y que este es un anteproyecto alcanzado a un grupo parlamentario por un alto dirigente del partido político de este grupo parlamentario, sin duda apunta a esa línea, ¿no? Y lamentablemente lo que está en el fondo es que estamos haciendo reformas constitucionales y legales en función a la correlación de fuerzas políticas del Parlamento. Vale decir que las reformas institucionales que se plantean están en función a las necesidades políticas inmediatas de las alianzas políticas que se dan en el Parlamento, lo cual es contraproducente, porque la idea de una reforma constitucional o una reforma de carácter institucional de un organismo importante en el funcionamiento del sistema democrático que responda no a personas, no a correlación de fuerzas políticas en el Parlamento, sino a una visión de futura. Eso yo creo que es un gran riesgo. Sí, como tú dices, por ejemplo, depende siempre de la persona, ¿no? Son normas que se hacen pensando en personas puntuales. Por ejemplo, no me gustan los titulares de los organismos electorales. Vamos a permitir que el Congreso los acuse constitucionalmente. No me gusta el defensor del pueblo, ya, que no sea él entonces quien presida la comisión que va a elegir a la Junta Nacional, sino que sea el presidente del TC, porque este sí me gusta, pero se piensa en las personas que están en el momento y no las instituciones en el largo plazo, ¿no? Sí, eso es lamentable, ¿no? Y creo yo que lamentablemente un sector de la población, un sector político en el Parlamento, que tiene de alguna manera alianzas explícitas o implícitas, que está dando una estabilidad política formal, ¿no? Hoy tenemos una estabilidad política formal, no real, ¿no es cierto? Entre un sector político en el Parlamento y el gobierno, que ha dado la apariencia entre comillas, de tranquilidad pública. Sin embargo, creo que desde mi punto de vista, se están cargando muchos temas pendientes sin resolver, que al último, en la elección del 2026, va a haber una explosión, ¿no? Donde de pronto sectores que llamamos de esa nación radical busquen expresiones políticas distintas a las que hoy tenemos y de pronto hasta opciones políticas antisistema. Yo creo que hay mucha irresponsabilidad de la actual clase política en el Congreso de la República y en el gobierno en dar esta ficción, esta apariencia de estabilidad política producto de alianzas políticas formales que a lo largo del tiempo o en las próximas elecciones va a haber una explosión de radicalismo que no sabemos a dónde nos lleve. Estoy convencido que si bien es cierto, hay una estabilidad política dada por una alianza política de un sector del Parlamento con el gobierno, estamos ante un gobierno sin pueblo, un gobierno que tiene un 75% de desaprobación, una presidenta que tiene el 16% de aprobación, un parlamento con un 13% de aprobación. Entonces, yo creo que es una clase política sin pueblo y ese es un gran riesgo. Es una ausencia de legitimidad que va tarde o temprano va a terminar con una explosión política que no sabemos qué resultados tenga.
Ujú. Bueno, además, se habla de esta especie de conspiración que hay para controlar todas las instituciones públicas, ¿no? Ya tienen la SUNEDU, tienen al Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ahora van por la Junta. Estos proyectos muestran el interés que tienen por controlar la Junta Nacional de Justicia, que es la que finalmente pone a los jueces y fiscales que van a ver los casos en los que gran parte de los congresistas y políticos están involucrados. Sí, yo veo, como he mencionado en un inicio, hay un afán de empoderamiento irracional por parte de un sector del Parlamento. Como tú bien has dicho, hoy tenemos un tribunal constitucional elegido por esta nueva correlación de fuerzas políticas. Tenemos un defensor del pueblo elegido también en base a una correlación de fuerzas políticas actual y ahora van a la captura, si se quiere, de la Junta Nacional de la Justicia y para ello necesitan recomponer la comisión especial que nombra justamente esta Junta Nacional de Justicia, que como bien has dicho tú, tiene una función relevante constitucionalmente, que es la de elegir, ratificar, evaluar parcialmente, iniciar procesos disciplinarios de los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. O sea, tienen una función relevante y que parece que nuestra clase política en el Parlamento tiene una intención de controlar. Obviamente, no escapa al raciocinio elemental el hecho de que nosotros tenemos lamentablemente muchos de nuestros líderes políticos o de los partidos políticos representados en el Parlamento con graves procesos judiciales en curso. De allí que entiendo, y no es difícil de comprender, que haya una tentación de querer controlar el sistema judicial para favorecer pronto intereses políticos partidos. Ujú. Bueno, Creo que es negativo, ¿no? sí, y pareciera también que estos proyectos, digamos, interpretándolos por la intercorrelación de fuerzas en el Congreso, es una reacción de los sectores más a la derecha contra la alianza Fuji-Serronista que ha puesto el Defensor del Pueblo. Entonces ellos dicen, no, a nosotros no nos gusta el Defensor, dice Avanza País y Renovación. Entonces hay un enfrentamiento ahí y les va a ser muy difícil alcanzar los votos para lograr estas modificaciones justamente porque la alianza fujicerronista es bastante amplia en el Congreso en este momento, por lo menos. Sí, bueno, creo que la elección del defensor del pueblo han puesto de manifiesto algunas fricciones, ¿no? Algunas grados de tensión en un sector político que actúa de manera sólida frente al gobierno de Pedro Castillo. Creo que la elección de defensor del pueblo ha mostrado la fragilidad también de esa alianza o ese concurso de intereses, ¿no? Y hoy Ujú. vemos aparentemente nuevas alianzas políticas de sectores de repente sumamente opuestos, pero que tienen intereses comunes y que sacan adelante, por ejemplo, esta elección del defensor del pueblo. Y me imagino que formará parte de la mesa de negociación política, la elección de la mesa directiva y la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, la elección la elección del Contralor General de la República. En fin, me imagino que es parte de eso. Ahora, y en honor a la verdad, yo pienso que el Parlamento, como un órgano eminentemente político, es obvio que esté sujeto a alianzas políticas, acuerdos políticos. No podría ser de otra manera. Es un Ujú. espacio político por excelencia. Lamentablemente, los acuerdos políticos en el Parlamento no se están dando en función a los programas que representan cada partido político en el Parlamento, porque es muy común llegar llegar a alianzas políticas respecto a temas de interés nacional y Claro. donde muchas veces nuestros programas políticos eh, son parte de una negociación para sacar adelante alguna ley, alguna Ujú. reforma constitucional, ¿no es cierto? Y en base a las diferentes visiones ideológicas y políticas de los grupos parlamentarios expresados en el Parlamento. Es parte del día sacar una ley donde obviamente enfoques del país distintos llegan a conciliaciones para poder sacar adelante una reforma política, una acción política concreta. Sin embargo, aquí vemos que las negociaciones políticas no necesariamente responden a criterios programáticos de cada partido reflejado en el Parlamento, sino responden a cálculos políticos inmediatistas o a lo que se llama la repartija de los grandes cargos políticos en el aparato del Estado
y que obviamente no es lo que se quiere, ¿no? Bueno, es muy peligroso lo que están haciendo los miembros de esta especie de alianza entre un sector importante del Congreso y el gobierno, porque finalmente están destruyendo la institucionalidad y eso nos va a pasar la factura. O sea, lo que se está erosionando finalmente es la democracia. Pero vamos a ver qué pasa con estos proyectos puntuales que hemos conversado ahora, si es que prosperan en el Congreso. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Gracias a ti y siempre reiterar el agradecimiento a las personas que nos siguen en Epicentro. Así es, muchas gracias a todos los que nos siguen también. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.